enfocar en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que es el que nos concierne hablar respecto de los acuerdos que este ha emitido para la supervisión financiera internacional y estandarizada. ¿Cuál es la importancia de los estándares internacionales? Bueno, su importancia es que motiva a los supervisores para que los implementen en sus propios sistemas internos y logren una convergencia hacia un enfoque, ¿verdad?, estandarizado y común, aunque estos estándares carecen de fuerza legal, es decir, que estos no son obligatorios, ¿sí? Es un estándar, sí, que viene a mejorar, ¿verdad?, la confianza en los sistemas financieros de cada país. Sin embargo, no es obligatorio, no es de carácter obligatorio, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace que sea de carácter obligatorio? Bueno, es cuando cada ente regulador, ¿sí?, del sistema financiero de cada país viene y lo adopta dentro de su marco jurídico, ¿sí? Ahí ya se vuelve de obligatoria observancia y cumplimiento. Cabe destacar también que ciertos organismos financieros internacionales evalúan a los países en base al cumplimiento de estos estándares. Y esta evaluación, ¿verdad?, también hace que de alguna manera cada país quiera adoptar estos estándares internacionales, ¿sí? Por ejemplo, está el programa de evaluación del sector bancario, del sector financiero, FSAP, por sus siglas en inglés, ¿sí?, que se refiere a Financial Sector Assessment Program del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Pero aparte de estos organismos también están las calificadoras de riesgos. Ustedes saben que a cada país le ponen una calificación, ¿sí? Y obviamente, pues todos estos estándares hacen que los sistemas financieros adopten metodologías que puedan hacer que estos sean confiables, no solo a nivel nacional, sino que seamos como que bien vistos a nivel internacional. Muy bien. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, BCBS, surge derivado de varias cuestiones, como son la creciente internacionalización de la banca, ¿verdad?, la divergencia entre países respecto a la regulación, ¿sí? Es notable que cada país pues tiene sus propias metodologías de regulación, ¿verdad?, en cada sistema financiero. Por eso es que derivado de estas diferencias, ¿verdad?, se hace necesaria la estandarización. Es el principal órgano normativo mundial de regulación prudencial bancaria. Brinda un foro de cooperación para temas de supervisión bancaria. Esto también es muy importante porque ellos pues no solo se encargan de emitir los documentos, ¿verdad?, que han de ser de mejora para la supervisión bancaria, sino que también brindan como un cierto apoyo y asesoría mediante estos foros para que cada jurisdicción pueda adoptarlos y resolver dudas, ¿verdad?, que surgen en cuanto a la implementación de estos estándares. Su mandato es fortalecer la regulación, supervisión y las prácticas bancarias que permitan mejorar la estabilidad financiera mundial. Cuenta con 45 miembros actualmente de 28 jurisdicciones, entre ellos bancos centrales y autoridades con responsabilidad formal de la supervisión bancaria. Su secretaría general se encuentra en el Banco de Pagos Internacionales, BIS, por sus siglas en inglés. Muy bien, vamos a ver los países o las jurisdicciones, ¿verdad?, que son los que conforman este Comité de Supervisión Bancaria Basilea, BCBS, ¿sí?, y que están representados por 45 instituciones que son autoridades de supervisión financiera y bancos centrales. Para que ustedes conozcan, ¿verdad?, los países que conforman este comité tan importante en la supervisión. Dentro de América está Argentina,
Brasil, Canadá, Estados Unidos y México. Dentro de los países de Europa, nosotros podemos hablar de Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, Unión Europea y Turquía. Permítanme que la presentación se me trabó. Y también del continente de Asia están los países de Arabia Saudita, China, Corea, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Singapur. De África está Sudáfrica y de Oceanía está Australia. Estas son las 28 jurisdicciones que conforman el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, BCBS. Muy bien, dentro de las principales actividades del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, ¿verdad? Se encuentra el intercambio de información de eventos en el sector bancario y en los mercados financieros para ayudar, pues, a identificar los riesgos actuales o aquellos riesgos emergentes que puedan afectar al sistema financiero mundial. Estos están en constante supervisión, ¿verdad? De qué es lo que pasa a nivel mundial en los sistemas financieros, ¿sí? Y de acuerdo a, pues, todas estas identificaciones, ¿verdad? Es que ellos, pues, ya hacen modificaciones a los acuerdos o emiten otros acuerdos. También comparten conocimiento, ¿sí? Enfoque y técnicas entre supervisores para promover un conocimiento común y mejorar la cooperación transfronteriza. Establece y promueve estándares mundiales para la regulación y supervisión de los bancos, así como guías y sanas prácticas. Aborda las lagunas normativas y de supervisión que plantean riesgos para la estabilidad financiera. Monitorean también la implementación de los estándares del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en los países miembros y otros países. También promueven su implementación a tiempo consistente y de forma efectiva. También consultan con los bancos centrales y autoridades de supervisión bancaria que no son miembros sobre el beneficio de sus aportes al proceso de formulación de políticas y promover así la aplicación de las normas, guías y sanas prácticas. Coordinan y cooperan con otros organismos normativos del sector financiero y organismos internacionales, en particular los que participan en la promoción de la estabilidad financiera. ¿Cuál es la estructura organizacional del BCBS? Bueno, hasta arriba está el grupo de gobernadores y jefes de supervisión, GHOS por sus siglas en inglés. Luego se encuentra el Comité de Basilea, que es de lo que nos estamos refiriendo, de las actividades que ellos, pues, llevan a cabo. Luego está el presidente del BCBS y abajo del presidente está el grupo de desarrollo de políticas, el grupo de supervisión macroprudencial, el grupo consultivo de Basilea, el grupo de supervisión e implementación y un grupo de expertos contables. Cada vez que este comité emite una modificación o un nuevo acuerdo, ¿verdad? Toda esa información brevemente tiene que pasar por cada uno de estos grupos que ustedes están viendo acá, ¿sí? Y por último está la Secretaría del Comité de Basilea. Muy bien. Algunos antecedentes, ¿verdad? Porque es importante conocer cómo es que surgieron los acuerdos de Basilea, cuál es la historia de los acuerdos de Basilea. Los acuerdos de Basilea surgen, ¿verdad? En una situación previo a 1988, los reguladores bancarios regulaban el capital de los bancos, fijando un nivel mínimo de ratio de capital sobre el total de los activos, ¿sí? O sea, cada quien lo hacía a su manera.
Y esa manera de hacerlo era mínimo, porque ellos no contemplaban una gestión integral de riesgos. Luego la globalización empezó a levantar dudas sobre la adecuación de los diferentes niveles de capital, ya que su aplicación no era uniforme en los diferentes países. O sea, cada quien lo hacía a su manera y a su conveniencia, ¿sí? Luego, el Comité de Basilea tuvo su origen a raíz de la crisis financiera originada por el cierre del banco Bankhaus Herstatt en Alemania de 1974 por sus importantes pérdidas derivadas de sus operaciones en moneda extranjera. ¿Qué fue lo que pasó con este banco? Este banco estaba ubicado en Alemania, ¿sí? Luego, este banco tenía otro banco, una subsidiaria en Estados Unidos, ¿sí? Y en Estados Unidos, en esos años, entre el año 1973 y 1974, empezó a fluctuar el tipo de cambio de una manera que estaba afectando las operaciones en moneda extranjera. Sin embargo, ellos no llevaban un suficiente control de esas fluctuaciones, esas volatilidades que les estaban ocasionando pérdidas. Llegó un punto en que este banco, ¿verdad? Su subsidiaria en Estados Unidos, ¿verdad? Registró pérdidas de más de 130 millones, ¿verdad? Ante un capital de aproximadamente 40 millones de dólares. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Sí? Esto vino a ocasionar una crisis financiera, ¿sí? No solo al banco en Alemania, sino al banco en Estados Unidos y por ende, pues a muchas operaciones que ya se habían girado, ¿verdad? Con estos bancos, ¿sí? Entonces, este banco fue incapaz de cumplir con sus obligaciones debido a las pérdidas registradas por la volatilidad del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, ahí, derivado de este caso, es que surge entonces el Comité de Basilea en el año de 1988. Y este comité, ¿sí? Surge con los gobernadores y presidentes de los bancos centrales de los países que conformaban en ese entonces el G10, que esos países eran Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces se unen derivado de ese caso para formar el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Derivado de ese caso y de otros que ya mencionamos anteriormente, como otro tipo de crisis también que se estaban dando. Luego, en el año de 1988, el comité decide introducir un sistema de medida de capital de instituciones financieras y el cual fue designado comúnmente como el Acuerdo de Capital Basilea I. Los acuerdos de Basilea, desde ese año, a partir de 1988, se han emitido 2 acuerdos más. En total son 3 documentos, ¿sí? Que contienen pues recomendaciones para establecer condiciones mínimas para el fortalecimiento de los sistemas bancarios y la estabilidad financiera. Basilea I en 1988, Basilea II en el año 2004 y Basilea III, ¿verdad? Que su aprobación fue en el año 2010. Vamos a entrar en materia con el Acuerdo de Capital Basilea I. Con el Acuerdo de Capital Basilea I, ¿verdad? Con este estándar se buscaba la medición de la solvencia bancaria por medio de los reguladores y se buscaba la estandarización de la medición del riesgo de crédito, que es la principal actividad que realizan los bancos y uno de los principales activos también, ¿sí? Entonces, esta medición del riesgo de crédito inició con la ponderación, con ponderaciones dadas
por el ente regulador para la cartera de crédito, ¿sí? Pues es decir, que cada ente regulador, ¿verdad?, empezó pues a aplicar lo que este acuerdo de Basilea sugería, ¿sí? Los acuerdos dan ponderaciones para poder establecer un valor en riesgo, ¿sí? Y que este valor en riesgo sea cubierto con un mínimo de capital también establecido por el acuerdo de Basilea, ¿sí? El cálculo de capital mínimo para el riesgo de crédito a partir de 1992, ¿verdad? Ya se estandarizó, fue del 8%, ¿sí? Incorpora la medición del riesgo de mercado, también es este acuerdo. Inicialmente en 1992 se inició con la medición del riesgo de crédito, pero ya en el año de 1996 al acuerdo se le hace una enmienda y se empieza con la medición también del riesgo de mercado. Y este también se inició haciendo por medios de ponderaciones, aunque pues actualmente ha habido una evolución en la medición de este riesgo y ya se hace por medio de modelos matemáticos y estadísticos más certeros, ¿verdad? Creo que con el riesgo de mercado no aplica tanto el de la ponderación como el riesgo de crédito, ¿verdad? Entonces ya, pero inicialmente se inició a medir el riesgo de esta manera. El acuerdo de capital de Basilea I presentaba una deficiencia y esa deficiencia fue la no medición del riesgo operacional, ¿sí? Y tampoco incluía, ¿verdad?, la posibilidad de requerimiento de capital adicional para otros riesgos que estaban emergiendo en ese entonces, ¿sí? Entonces, derivado de estas deficiencias que presentó el acuerdo de capital Basilea I, es que surge Basilea II. Pero vamos a ver a qué se refiere el cálculo de los requerimientos mínimos de capital. Los activos ponderados por riesgo, también llamados APR, las exposiciones bancarias convertidas a activos y luego multiplicadas por un factor que refleja su nivel de riesgo, ¿verdad? En el caso hablando de la cartera de créditos Basilea I, pues nos da los porcentajes por los cuales nosotros podemos sacar ese valor en riesgo de nuestro activo de cartera de créditos. Sin embargo, esas ponderaciones no necesariamente nosotros podemos quedarnos ahí, sino que nosotros podemos incrementar nuestras ponderaciones, ¿sí? Cada ente regulador puede cambiar un poco las directrices que concede los acuerdos de Basilea, ¿sí? Siempre y cuando sea en pro, ¿sí?, de mejorar, de establecer pues una confianza mayor en el sistema financiero de cada país. También es importante que estas ponderaciones no sean menor a lo que establece el acuerdo. El requerimiento mínimo de capital que se estableció, ¿verdad?, fue el del 8% al menos, o sea, igual al 8% o mayor al 8%, no menos de los activos ponderados por riesgo. El ratio de adecuación de capital que se estableció en Basilea I es el capital regulatorio dividido activos ponderados por riesgo, ¿sí? Ya les comentaba que de esas ponderaciones que nosotros hacemos de la cartera de créditos, establecemos un valor en riesgo. Ese valor en riesgo hace alusión a la posibilidad de pérdida por nuestra cartera de créditos. Entonces, Basilea I lo que nos dice es que nuestro capital, ¿verdad?, a cubrir ese valor en riesgo debe ser igual o mayor al 8%. A partir de 1996, pues ya se suma también las ponderaciones, no solo por riesgo de crédito, sino por riesgo de mercado. El riesgo de mercado incluye dos tipos de riesgos, que son el riesgo de tasa de interés y el riesgo de tipo de cambio, ¿sí? El riesgo de tasa de interés
se da por las fluctuaciones que puedan haber en el mercado, que puedan hacer que nuestras tasas de interés suban o bajen, ¿sí? Entonces ahí pues ya hacemos una medición por medio de modelos matemáticos y estadísticos y determinamos nosotros una pérdida esperada, que es el valor en riesgo de tasa. Luego, dentro del riesgo de mercado está el valor en riesgo de tipo de cambio, que pues es un valor en riesgo que se da también derivado de las fluctuaciones que puedan existir en el tipo de cambio. Entonces ya se hace un poco este indicador, este ratio de adecuación de capital, ya con la suma del valor de riesgo de crédito y riesgo de mercado, pues ya se hace que pues que las instituciones requieran un poco más de capital para poder cubrir estos riesgos, ¿sí? Sin embargo, Basilea lo sigue dejando en el 8%, ¿sí? Permítanme, yo creo que alguien me está pidiendo ingresar. Sí. Perdón la interrupción. Luego, derivados de las deficiencias que se encontraron en el acuerdo de Basilea I, ¿verdad? Con la no medición del riesgo operacional, ¿sí? ¿Y en qué momento se dan cuenta de que el acuerdo de Basilea I presentaba deficiencias? Bueno, cuando se presentó la crisis financiera, ustedes saben, en el año 2008 con el tema de las hipotecas en Estados Unidos, ¿verdad? Se empezó pues a conceder una gran cantidad de créditos, ¿verdad? Hipotecarios a familias que no poseían la suficiente solvencia, ¿sí? Entonces se empezó a hacer un derroche del capital de las instituciones bancarias concedido pensando que se tenía el control, ¿sí? Entonces, permítanme. Entonces, derivado de esta situación es que surge el acuerdo de capital de Basilea II. Este acuerdo, ¿verdad? Sale en noviembre del 2002. El comité pues publica un nuevo documento sobre el nuevo acuerdo de capital que introduce requerimientos de capital por riesgo operacional. Sin embargo, aunque el documento fue emitido en noviembre del año 2002, su aprobación fue en el año 2004. Conlleva a las entidades financieras a afinar al máximo la medición y gestión de riesgos al calcular el capital que cubre dichos riesgos. Aquí ya estamos hablando, ¿verdad?, que ya no solo se incluye requerimiento de capital para cubrir la pérdida esperada que podamos tener nosotros por riesgo de crédito, por riesgo de mercado, sino que ya incluye también el riesgo operacional, por lo que el indicador se va haciendo más exigente y más exigente para las instituciones financieras que cuenten con un capital suficientemente que pueda cubrir tales riesgos identificados y gestionados. Este acuerdo se basa en 3 conceptos o pilares que son básicos para lograr los objetivos que se persiguen y dotan de mayor seguridad y rigidez al sistema financiero, es decir, que lo tensa más, ¿sí? Permítanme. Bueno. ¿Cuáles son entonces esos 3 conceptos o pilares que vienen a formar el acuerdo de capital Basilea II? Son 3 pilares y el primero es requerimientos de capital para riesgo de crédito, para riesgo de mercado y para riesgo operacional. Luego el pilar 2 se basa en el proceso de examen del supervisor y el pilar 3 se basa en establecer una disciplina de mercado. Ya vamos a ver a qué se refiere cada uno de esos pilares, ¿verdad? Pero acá está como un esquema de cómo es que se viene a introducir todo este tema de Basilea II, ¿sí? Están como
pilar 1, los requerimientos de capital, ¿sí? Que vienen a ser una medición de los riesgos ya establecidos en Basilea 1 y 2, que viene a introducir el riesgo operacional. También Basilea 2 nos da algunos métodos, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos hacer la medición de estos riesgos, ¿sí? Y nos dice que para poder medir nosotros el riesgo de crédito podemos utilizar el método estándar, el método IRB básico, el método IRB avanzado, ¿sí? Actualmente podemos utilizar, cuando nosotros hablamos de método estandarizado, ya estamos hablando de ponderaciones de activos de la cartera. Cuando nosotros hablamos de los siguientes métodos, estamos hablando de modelos matemáticos y estadísticos. Sin embargo, sigue funcionando el modelo estándar actualmente, las ponderaciones que nosotros le hacemos a la cartera de créditos para determinar nuestro valor en riesgo. Luego también está la medición del riesgo operacional. La medición del riesgo operacional, ¿sí? Que también se basa en establecer un indicador básico. Este indicador básico surge de la medición de los gastos de administración. También se aplican modelos matemáticos y estadísticos para verificar o establecer la volatilidad de los gastos de administración en los últimos 3 años y poder establecer nosotros un valor en riesgo. También está con un enfoque estándar y modelos avanzados. También es otro tipo de modelos matemáticos y estadísticos que no necesariamente miden los gastos de administración, sino que ya se va por riesgos, por eventos que han manifestado pérdidas en los procesos administrativos que se tienen dentro de las entidades financieras. Luego está también el riesgo de mercado. El riesgo de mercado también se puede monitorear por medio de un modelo estándar o modelos internos, ¿verdad?, para poder establecer el valor en riesgo. Inicialmente también se hacía por medio de ponderaciones, sin embargo, hoy por hoy la mayoría de instituciones financieras ha optado por implementar modelos matemáticos y estadísticos para su medición y determinación del valor en riesgo que será cubierto por el capital mínimo requerido, ¿sí? Luego está la revisión del supervisor, en este caso del ente regulador, ¿verdad?, de la entidad financiera, que ya no está de forma pasiva. Antes los entes reguladores emitían los acuerdos legales, las normativas, y dejaban de que los bancos hicieran el cumplimiento, pero no había una constante revisión y supervisión por parte del ente regulador. Entonces ya el ente pues vino, como decimos, vino a establecer más control y supervisión, ya evaluaba más el capital, ya llegaba a las entidades financieras, ¿sí?, hacer las respectivas revisiones, ¿verdad?, de lo que las instituciones pues mandaban, fuera realmente lo que ellos decían que estaba en el papel, ¿verdad? O sea, hay como una supervisión más rigurosa, más severa, más controlada por parte del supervisor, cosa que antes no había en Basilea 1. Y pues esas revisiones, ¿verdad?, en que también el ente regulador pueda establecer medidas correctivas tempranas que permitan la quiebra de la institución financiera, ya sea de bancos, de sociedades financieras o de cualquier otro tipo de institución que esté regulada por las normativas que el ente regulador pues ha emitido. Igual pues también está como pilar 3 la disciplina de mercado, ¿verdad?, que se refiere a divulgar la información, es decir, de que la información
sea accesible al público, sea accesible a los usuarios. Anteriormente esta información pues no era accesible, pero hoy por hoy sí, nosotros podemos acceder a la información financiera de nuestras entidades que nosotros somos clientes por medio de la página de la Superintendencia de Bancos, y eso es lo que se buscaba también con este pilar, ¿verdad? Que fuera, que hubiera divulgación de información no solo para los usuarios, sino también para cualquier persona que pues quiera invertir dentro de la institución financiera. Muy bien. Entonces, el proceso del examen del supervisor, en resumidas cuentas, ¿verdad?, es que los bancos posean un adecuado esquema interno de evaluación de la suficiencia de su capital en función de los riesgos, que los supervisores posean facultades para tomar medidas oportunas y evitar que el capital descienda por debajo del mínimo requerido, que se requiera capital a los bancos, ¿sí?, por riesgos no considerados en el pilar 1, es decir, otros riesgos como riesgo operacional, riesgo de concentración, riesgos de transferencia, entre otros riesgos que hoy por hoy son inherentes al giro bancario. Y la disciplina de mercado, ¿verdad?, que es contar con una política de divulgación de información que permita a los usuarios evaluar aspectos relacionados con la salud y solidez de las entidades bancarias, ¿sí? Algo que es muy importante mencionar es que anteriormente Basilea I no era obligatorio. Sin embargo, derivado siempre de la crisis que fungió en el año 2008 con las hipotecas, pues ya se hizo presión, ¿sí?, por parte del comité para que este fuera adoptado de forma obligatoria, ¿sí?, que cada ente regulador pues emitiera normativas, ¿sí?, para hacerlo legal en cada país. Y eso fue también un cambio muy importante cuando se emitió el acuerdo de Basilea II, que Basilea I no era obligatorio, a pesar que estandarizaba la medición del riesgo de crédito y el requerimiento mínimo de capital, ¿verdad?, para la cobertura de este riesgo. No fue hasta que se emitió el acuerdo de Basilea II que ya se hizo obligatorio. Y en Guatemala, con la ley de bancos y grupos financieros, sí, con esta resolución emitida en el año 2002, fue que ya se empezó a introducir lo que es Basilea II, porque allí pues ya hablaba de la gestión de riesgos, ¿verdad? Después pues ya surge el reglamento para la administración de riesgos, que fue emitido en el año 2008, y pues ahí es cuando ya empezamos en Guatemala ya podría decirse, con la introducción de este acuerdo de Basilea II. Muy bien. El ratio de adecuación de capital de Basilea II quedaba de la siguiente manera: capital regulatorio, activos ponderados por riesgo de crédito, mercado y riesgo operacional, ¿sí? Algo también que es importante platicar es que en el acuerdo de Basilea II, el riesgo de crédito se mide, se hace una medición, una segmentación de este riesgo. Es que se determina una pérdida esperada y una pérdida no esperada. La pérdida esperada, ¿sí?, está cubierta con reservas específicas para cubrir pues esta pérdida, mientras que la pérdida no esperada, ¿sí?, es la que ya se hace la ponderación, ¿verdad?, para poder pues cubrir esta pérdida no esperada con capital regulatorio. De igual manera, el capital mínimo, ¿verdad?, sigue siendo del 8%. Luego, pues, surge el acuerdo de capital Basilea III. Y este acuerdo surge, ¿verdad?, con establecer que
no solo es necesario que las entidades financieras tengan un capital para poder cubrir esos riesgos ya identificados, esos riesgos más importantes, aunque hay otros riesgos, pero los más importantes, según el acuerdo de Basilea II, es el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operacional, ¿sí? Entonces, ya Basilea III nos dice, está bien, señores, que ustedes pues asignen capital para poder mitigar estos riesgos, pero no solo es necesario el capital en cantidad, sino el capital en calidad, ¿sí? Entonces ya aquí ya Basilea III viene a exigir, ¿verdad? Que ese requerimiento de capital se conforme por rubros que sean de calidad, ¿sí? El acuerdo de capital de Basilea III construye pues un sistema financiero más seguro y garantiza su resistencia a los periodos de estrés o de tensiones económicas y financieras. Mejora la gestión de riesgos y el gobierno corporativo de los bancos, así como fortalecer la transparencia y la divulgación de la información, reducir la prociclicidad y los efectos negativos en la economía real. Cuando nosotros estamos hablando de prociclicidad, estamos hablando que las instituciones financieras pues a veces tienen tiempos buenos y tiempos malos, ¿sí? Entonces, lo que el acuerdo busca es que esos tiempos malos, ¿verdad? Que cuando se tenga que atravesar un tiempo malo, pues no afecte tanto, ¿verdad? La gestión financiera de la institución y por lo tanto también así pues garantizar seguridad a los usuarios, ¿verdad? De que sus inversiones, de que su dinero pues está seguro, ¿sí? Con el acuerdo de Basilea III se viene a mejorar la calidad del capital, ¿verdad? Y se establece una definición más estricta de lo que es el capital. Por ejemplo, surge el capital ordinario Common Equity o Core Capital y otros instrumentos financieros son admisibles bajo criterios más estrictos. Es decir, este término ya estaba en el acuerdo de Basilea I. Sin embargo, ya con el acuerdo de Basilea III, ya viene como que a exigir que este indicador pues sea mayor. Ya vamos a ver una gráfica de cómo es que ha evolucionado de acuerdo a Basilea II y Basilea III. Se hace énfasis en el capital ordinario en virtud que constituye el capital de mayor calidad con alta capacidad de absorber pérdidas de los bancos. Las deducciones son más estrictas, incluyen inversión en acciones según umbrales establecidos también, ¿verdad? En virtud que la mayoría de estas se aplican directamente al capital ordinario, ¿sí? Aumentando así el capital requerido, ¿sí? Eso es algo muy importante que con Basilea III las instituciones tienen que sí o sí incrementar ese capital para poder enfrentar o cubrir pues ya todas las exigencias que Basilea III empieza a introducir. ¿Cuáles son los componentes de Basilea III? Número 1, establece estándares de capital más exigentes. También establece colchones de capital, es decir, capital adicional aparte del mínimo requerido, ¿sí? Y requerimientos mínimos también de capital más elevados. Adicionalmente, establece nuevos estándares de liquidez también. Se incorporan específicamente pues otros riesgos y un coeficiente de apalancamiento. Este coeficiente de apalancamiento pues viene a estresar la liquidez de las instituciones financieras. Ya vamos a ver cuáles son estos coeficientes. También se requiere mayor capital para las instituciones de importancia sistémica, ¿sí? Comprende tanto medidas microprudenciales como macroprudenciales, ¿sí? ¿A qué se refiere el enfoque macroprudencial?
versus microprudencial, versus macroprudencial. El enfoque microprudencial está centrado en garantizar la solvencia de las entidades financieras consideradas individualmente. Esto es la efectiva administración de los riesgos, ¿sí? Estamos hablando aquí de considerar políticas prudenciales, límites, documentos, cuentas que permitan que los bancos individualmente pues estén sólidos, estén solventes, aparte de lo que nos dice Basilea, ¿verdad? Ya vimos también de que nosotros, los bancos, no solo tenemos estándares emitidos por Basilea, sino que por otras instituciones, ¿verdad? Entonces, todo este cúmulo de información hace pues que este estándar se enfoque no solo en un enfoque microprudencial, sino también en un macroprudencial, es decir, que les dice a las instituciones financieras, bueno, usted que tiene interacción con otras instituciones financieras y otros mercados financieros, ¿verdad? Usted tiene que establecer políticas que permitan que sus riesgos sean mitigados no solo a nivel de institución individualmente nacional, sino que también que se puedan mitigar esos riesgos de manera macro, ¿sí? Derivado de esa interacción que se tienen con otras instituciones financieras en otros países, ¿verdad? También busca contribuir a mantener la estabilidad financiera y evitar que se produzcan crisis de carácter sistémico. Aquí cuando nosotros estamos hablando de carácter sistémico, estamos hablando del riesgo sistémico. ¿Y qué significa ese riesgo sistémico? Bueno, pues ese riesgo sistémico ocurre por la interdependencia que existe en un sistema financiero entre sus componentes y también consiste en el peligro de que un fallo en uno de los sectores o empresas, ¿verdad?, contagie a otras empresas. A este riesgo sistémico también se le conoce como riesgo de contagio. Que, por ejemplo, que un banco llegue a quebrar, ¿verdad? Entonces ahí, si un banco quiebra, existe pues la consecuencia de que se tenga que poner a la venta pues todos los activos, ¿verdad?, de la institución, ¿sí? Y que esta venta pues ocasione una caída de precios y que también pues pueda afectar a los demás bancos. A eso es lo que se refiere con crisis de carácter sistémico. Y no sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, en octubre del año 2006, ya con la quiebra de Banco del Café, ¿verdad? Este banco fue el primer banco en el cual la superintendencia de bancos pues tuvo que intervenir, ¿verdad? Ya que no se estaban haciendo las respectivas gestiones necesarias, pues el banco ya se había dado cuenta, la superintendencia de bancos, perdón, ya se había dado cuenta que este banco venía a la quiebra, ¿sí? Y les comentaba que con la ley de bancos y grupos financieros, pues se inició a exigir un poco más de supervisión a los bancos en el año 2002 con esta ley, ¿verdad? Y pues esta ley, derivado de todo lo que la ley le pide a los bancos, pues Bancos del Café pues empezó a incumplir con todo lo establecido en la ley de bancos y servicios financieros y tuvo que ser intervenido. Este banco quebró. Luego también en enero del año 2007 está la quiebra de Banco de Comercio, ¿verdad? Que Banco de Comercio, pues también previamente la superintendencia de bancos se había dado cuenta. Sin embargo, como yo les mencionaba al principio, anteriormente, aunque la superintendencia establecía o hacía la supervisión, no era tan estricta como el día de hoy. Una de las cosas que ocurrió en Banco de Comercio también es que se empezaron a conceder créditos más allá
de lo que su capital podía cubrir, ¿sí? Entonces, pues ya incluso la Superintendencia de Bancos había puesto una multa, ya que se habían dado cuenta de que se había concedido un crédito a una persona del gobierno del banco que era superior al 15% del capital, ¿sí? Entonces, derivado de todas estas multas, pues el Banco de Comercio no pudo resistir más y se vino a la quiebra, ¿sí? Entonces, esto es lo que busca también, ¿verdad? Basilea 3, que se establezcan políticas prudenciales no solo a nivel individual, sino macroeconómicas, es decir, también se regula las operaciones que los bancos no solo están haciendo aquí, por ejemplo, en Guatemala, sino a nivel internacional y con también con otras empresas, porque algo que la mayoría no sabe es que los bancos también poseen acciones en empresas, ¿sí? Con políticas prudenciales macroeconómicas. Dentro de estos incrementos del capital existe y este colchón se introduce para soportar periodos de tensión económica y financiera. Busca garantizar que el capital esté disponible para apoyar la continuidad de las operaciones y trata de reducir la prociclicidad en apoyo a la reducción del riesgo sistémico. Pues esto ya vimos a qué se refiere esto. Y también, pues en periodos normales y de bonanza, los bancos cubrirán un mínimo del 7% con su capital ordinario. Y al aproximarse a los coeficientes mínimos, ¿verdad? También crecerán las restricciones para distribuir el beneficio. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere que si en algún momento la institución financiera uso de ese colchón adicional que pide Basilea, ¿sí? Ese colchón de conservación de capital, pues le está diciendo, quiere decir que usted se está aproximando, y eso quiere decir que usted no me va a distribuir utilidades para los que yo me tenga que ir ese día a medianoche con tal de dejarles a ellos enviar la información que necesitan, pues me voy. ¿Y qué pasa si yo no mando esa información? Pues me multa. Y la multa es en dólares. Las multas mínimas que da la Superintendencia de Bancos, mínimo $20,000, ¿sí? Entonces, sí, hoy por hoy sí les puedo decir que la Superintendencia de Bancos hace una muy buena gestión de su supervisión, derivado también pues de estos acuerdos importantes que vimos, que son Basilea 1, 2, y que muy pronto en el 2023 ya entra en vigencia Basilea 3. No sé si gracias. Sí, hay otra pregunta. Dice, en el caso ocurrido con el Bancafé, muchos cuentavientes tenían guardado su dinero en dichos bancos. ¿Quién responde o se responsabiliza en esos casos de devolver el dinero a sus cuentavientes o se quedó perdido el activo? Yo no sé si ustedes supieron cuando quebró Banco de Comercio en el año 2007, en enero del año 2007, pues ya, no sé, hubo un cliente que tenía ahorros de más de 1 millón y se suicidó. ¿Por qué? Porque no iba a recuperar el millón de quetzales. ¿Por qué? Porque actualmente en Guatemala hay un fondo que protege el ahorro, pero esa protección no es del 100%, ¿sí? O sea, si un banco es allí en donde está la importancia de los acuerdos de Basilea, de evitar que un banco quiebre, ¿sí? Y que los entes reguladores hagan obligatoria la gestión de estas normativas internacionales y evitar la quiebra, porque si un banco quiebra, a usted no le van a dar el 100% de sus ahorros, le van a dar lo que dice el FOPA, ¿sí?
el FOPA creo que son el 20%, si no estoy mal. El 20%. Gracias, licenciada. La verdad es que muy interesante todo el tema de Basilea, porque al final de cuentas el objetivo es proteger directamente el dinero de las personas particulares, ¿verdad? A través de todos los acuerdos que ha emitido. Yo tengo una consulta un poco con relación a ese tema, considerando que los términos de Basilea están más dirigidos para países industrializados. ¿Cuál ha sido la experiencia tomar esos, digamos, las normativas a nivel nacional? Porque Guatemala es un país en vía de desarrollo. ¿Cuál ha sido el reto en sí de un banco como por ejemplo el Banco Industrial, de tomar todas esas normativas que ha implementado Basilea, considerando que van dirigidos directamente a países industrializados, así como Estados Unidos, Alemania, etcétera? Sí, gracias, considerando de que Guatemala pues es un país en vías de desarrollo. Sin embargo, ustedes saben también de que a pesar que somos un país en vías de desarrollo, hace 2 años, 2 años o 3, recuerdo de que sacaron una noticia de que en Guatemala habían ricos. ¿Y cómo es posible de que siendo un país en vías de desarrollo existan personas ricas? Está extraño, ¿verdad? Así como hay personas ricas, hay bancos que tienen mucho poder y muchísimo capital, ¿sí? Y ese muchísimo capital hace posible el cumplimiento y más de lo que exigen estos acuerdos de Basilea. Ahora bien, también hay bancos pequeños, ¿sí? Y la superintendencia está obligada a través de estas resoluciones que emite la Junta Monetaria de hacer cumplir esos acuerdos de Basilea. Entonces, si hay algún banco que no pueda cumplir con todo lo que exige Basilea, tendrá que ser intervenido por la Superintendencia de Bancos, y esa intervención quiere decir de que el banco va a dejar de existir. El banco, la Superintendencia de Bancos da plazos. Cuando un banco está atravesando problemas de liquidez, la Superintendencia de Bancos, con su rigurosa vigilancia, se entera, se da cuenta que está atravesando problemas de liquidez, le da plazos a las instituciones financieras y le dice, le doy 2 o 3 meses para que usted me solucione este problema. ¿Sí? Y necesito documentos por escrito, necesito un plan de acción para que usted me atienda a esta emergencia de liquidez que tiene. Si usted en ese plazo no me cumple, y eso quiere decir que el banco va a dejar de existir, es posible que sea absorbido o comprado por otro banco, o que la superintendencia está atravesando este problema del liquidez. ¿Está interesado usted en comprarlo, en adquirirlo? Esos son los tipos de movimientos que se hacen actualmente, siempre evitando la quiebra. Sabemos que va a venir a perjudicar. Gracias, licenciada. Otra consulta. Dice el compañero. ¿De qué manera se puede determinar? Podemos más o menos de bancos y revisar bancario, ¿sí? Más también ese indicador dolidez, ese nos dice qué tan sólido es de la superintendencia de bancos. Ustedes entran en donde dice instituciones financieras supervisadas, ahí está toda la información financiera que ustedes necesitan saber de su banco del que usted es usuario. Allí con ese indicador también le puedes decir qué tan sólido es el banco donde yo tengo mi dinero. ¿Será que para mí es suficiente sólido, o será que
pues necesito hacer un cambio, revisando los estados financieros, pero el banco no va a ir a la quiebra, usted no se va a dar cuenta porque antes va a ser intervenido por la superintendencia. Ya habrá sido Presión que se realizó para el Banco del Occidente aproximadamente hace 10 años, que fue, no, bueno, no sé si fue intervención. Entonces el Banco Industrial asumió todas las responsabilidades que Fortuna, yo no sé si fue intervención, tal vez nos pueda dar de cómo fue la absorción del Banco de Occidente. Sí, presentar problemas de liquidez. La superintendencia de bancos se dio cuenta de esos problemas y ese es uno de los ejemplos que yo les mencionaba, de que para que ellos pudieran solventar esos problemas de liquidez.